Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos a Primera de Juan. Vamos a leer hoy el capítulo 5 y el estudio va a ser Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 16. ¿Amén? Hoy vamos a estudiar lo que es el tema que dice el pecado de muerte. ¿Amén? Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le hará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. ¿Amén? Versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Amén? Entonces, este tema es un tema difícil, ¿no? Porque no sabemos si el apóstol en este momento está hablando, el apóstol Juan está hablando de pecado de muerte material o un pecado de muerte espiritual. ¿Amén? En el pecado de muerte material podemos ver el ejemplo de Ananías y de Zafir, ¿cierto? Que ellos mintieron contra el Espíritu Santo, inmediatamente que murieron. ¿No? Entonces esa fue una muerte que física. En el tema de la muerte espiritual, ya pues como su sentido lo dice, no es algo espiritual que podemos, aún así estemos vivos, nosotros podemos estar ¿qué? Muertos, amén, pero muertos que espiritualmente, amén. Como dice en Apocalipsis, dice que tenemos nombre de que vivimos, pero la verdad estamos que muertos espiritualmente, amén. Bueno, entonces vamos primero a ver, entonces vamos a ver unos pecados de muerte, ahora sí, de la muerte espiritual. Vamos a Apocalipsis 21, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, mire, aquí estos pecados se ve que son demasiado que relevantes. ¿Vale? Espiritualmente, miremos aquí, pues, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas. Mire, pues este pecado de las personas que son homicidas, que mantienen matando a uno, a otro, es un pecado demasiado que relevante, ¿cierto? Que uno dice, no, pues ¿para qué orar por Pablo Escobar? Supongamos un ejemplo, por Pablo Escobar, por personas que viven, que son sicarios, ¿cierto? Que prácticamente ellos son aborrecedores de Dios totalmente porque no les interesa matar a otro por dinero, ¿cierto? Entonces es un pecado demasiado que relevante ser homicidio. Los fornicarios, personas que se deleitan teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿cierto? Que es peque, que les gusta, son adictos que al deseo sexual. Otro, por lo menos, hechiceros. Los hechiceros también, ellos tienen una maldad también enorme, ¿no? Porque mantienen dentro de hechicería y lo cogen de negocio, bueno. Entonces es difícil también cuando uno ora por ellos, ¿cierto? Para que ellos se restauren. Miremos otro, los idólatras. La gente también que maneja mucho idolatría, por lo menos, pues, los de la, supongo un ejemplo, pues los de la Iglesia Católica. Gente que adora a sus muñecos terriblemente. Entonces esas oraciones también es como difícil, ¿cierto? Orar por estas personas. Y todos los mentirosos. La persona también que se acostumbra a mentir, ya son mentirosos, como que también es difícil esas personas, ¿no? Porque ya se acostumbraron tanto que a la mentira. Dice, entonces ahí dice, tendrán su parte en el lago, dice, entonces todas esas personas que van, ¿qué? Al lago de fuego, ¿no? Dice, por eso tendrán su parte en el lago de fuego que arde, ¿qué? Con azufre. Vamos al 22, vamos a otra cita,
ahí mismo, Apocalipsis 22, Apocalipsis 22:15. Dice, más los perros estarán afuera. Estos perros quiere decir que las personas que homosexuales, en el Antiguo Testamento. Más los perros estarán afuera. Y los hechiceros. Aquí vuelve y abre otra vez que de los hechiceros. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Miren, entonces este 22:15, entonces es igual el Apocalipsis 21:8 y 22:15. Vuelve y nos habla que de lo mismo, ¿no? De que estos pecados son demasiadamente ¿qué? Relevantes. Parece que estos pecados fueran los pecados de muerte que habla aquí el apóstol Juan. Amén. En Romanos 1:8, perdón, Romano 1:21, también nos habla de otros pecados que son muy relevantes, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y reptiles. Entonces mire, cambiaron ¿qué? La gloria de Dios. ¿Amén? Que Dios es un Dios que incorruptible. ¿Amén? Por un Dios que corruptible, haciendo, adorando también que aves y cuadrúpedos y reptiles. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, mire, estas personas que hacen todos esos pecados cambian ¿qué? La verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios también los entregó a pasiones vergonzosas. Mire, aquí ya estamos hablando de unas pasiones que vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contra naturaleza. Versículo 20, Romanos 1:27 sigue. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros. Miren, entonces aquí les dice que los hombres que se volvieron que, en pocas palabras, homosexuales. Amén. Cambió el uso natural de la mujer. De usos que, dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Amén. Entonces, miren, todos estos pecados aquí estamos viendo que son ¿qué? Unos pecados demasiado ¿qué? Relevantes, exorbitantes, pues como mucha depravación, ¿no? Sigamos, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Amén? Entonces, mire, cuando uno no tiene en cuenta a Dios, ¿Dios qué? En pocas palabras, Dios también ¿qué? Nos permite, no es que Dios nos abandone o nos deje, no, dice, Dios nos permite que nosotros podamos ¿qué? Nos deja que nosotros, como hay un libre albedrío, Él nos deja que nosotros tomemos ¿qué? Nuestras propias determinaciones. Entonces Él ya nos deja a disposición de lo que nosotros queramos hacer. Entonces aquí es cuando ya tenemos que una mente reprobada. Y ya las personas empiezan ¿qué? A hacer pecados demasiado que exorbitantes. Se vuelven ¿qué? Descarados, se vuelven demasiado perversos, en pocas palabras.
Versículo 29. Dice, y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Miren, así se vuelve la gente cuando ya tiene una muerte espiritual. ¿Ven? Esta es una muerte totalmente espiritual. Entonces aquí es donde el apóstol dice, el apóstol Juan, hablando sobre los pecados de muerte, que dice que no se pida ya por estas personas, porque estas personas ya tienen totalmente una muerte espiritual. Así lo podemos ver ahí también, ¿no? Versículo 30, Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Ven? Entonces, mire, aquí vuelve a hablar de muerte, pero aquí no especifica si muere. Pues en el Antiguo Testamento los mataban, ¿no? Por todo esto, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento esta puede ser una muerte espiritual. ¿Ven? Dice, no solo dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Entonces, mire, los que también se complacen están también en una muerte espiritual. Amén. Entonces ahí podemos ver la muerte, ya vimos temas de la muerte material y este tema de la muerte espiritual. Amén. Entonces, en el versículo, sigamos ahí, 1 Juan 5:14. Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, mire, Dios cuando Dios, entonces nosotros pedimos muchas veces por estas personas, pero no sabemos qué es la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces siempre debemos orar a Dios si es la voluntad que estas personas se restauren. Amén. Porque Dios puede querer restaurar, pero estas personas no quieren restaurarse. Amén. Quieren seguir cometiendo todos sus pecados. ¿Amén? Porque obvio, Dios dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Él es nuestro abogado, pero esas personas que cometen todos estos pecados, vemos que no quieren arrepentirse. ¿Amén? Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.